Hoy tenemos el último concierto del ciclo Soniar del año 2021 y lo hacemos con música del compositor Samuel Cedillo, con quien tenemos el enorme placer de compartir esta entrevista. Samuel es un sobresaliente compositor mexicano, un compositor vanguardista, pero que cuida mucho su cultura, sus tradiciones, sus orígenes indígenas. Y esto creo que es importante tener en cuenta y quiero lanzar una reflexión a propósito de la visión, de la imagen que tenemos los occidentales de la historia, que es una imagen de que la única historia que existe es la nuestra, ¿no? Como que obviamos un poco la historia de otras culturas. Y me quiero refiriendo a la historia del arte, ¿eh? No mi intención es abrir otros debates. Quiero decir que a los ojos de los occidentales, o por lo menos de la mayoría de nosotros occidentales, todo lo que artísticamente ha ocurrido fuera de Occidente no existe. Está claro que esto no es así y es un problema de nuestra educación, de lo que nos han enseñado. Nos han enseñado la cultura clásica, Grecia y Roma, la cultura paleocristiana, la cultura germánica, románica, gótica, renacimiento, barroco, clasicismo, romanticismo, impresionismo. Todo es Occidente. Y fuera de aquí o no existe o no es importante. No es así, esto no es así. Hay otras culturas que como mínimo han tenido un desarrollo tan importante y tan minucioso como el de Occidente. No sé, podríamos pensar China, Japón, la cultura hindú, Oceanía, las culturas africanas, todas tienen una riqueza artística grande, pero desconocida para la mayoría de los occidentales. Y que hablar de América, o en este caso de México, donde tenemos ya hallazgos artísticos en los años 1300 a.C. Hoy día tenemos un mundo interconectado, globalizado, que nos permite conocer las ideas y los trabajos de artistas de otras latitudes, pero incluso así todavía no hemos cambiado este chip occidentalizado, ¿no? Pero yo creo que es muy importante conocer, hablar, aprender de compañeros de otras latitudes y por ello es muy importante para nosotros que estés hoy aquí. Bienvenido a España, buenos días, y no sé si quieres puntualizar algo sobre este speech, este discurso que he lanzado aquí. Sí, pues sí, ciertamente hay una tendencia formativa en una linealidad histórica sobre algo extraño que es lo que llaman la historia del arte, ¿no? Como tú lo comentas, este modelo allá más o menos así se enseña en las escuelas formales, ¿no? O sea, es como el universo greco-latino que viene antes de entre los egipcios, los fenicios, qué sé yo, y luego la línea que va hasta el mundo moderno eurocentrista, ¿no? Yo no tengo nada en contra del mundo europeo y del universo grecolatino. Yo lo amo, ¿no? Y lo estudio en la medida que puedo, ¿no? Y no solo musicalmente, ¿no? Estoy hablando de toda la amplitud cultural y la potencia, no sé. A mí me fascina la filosofía griega, ¿no? La filosofía romana. Paso mucho tiempo en mi vida estudiando filosofía occidental, digamos, ¿no? Pero ciertamente paso también mucho tiempo estudiando, no sé, el pensamiento bélico, por ejemplo, ¿no? De toda la potencia filosófica del área de la India, ¿no? Y paso también mucho tiempo reflexionando, sumergido en el pensamiento que podríamos sintetizar como el pensamiento mesoamericano, ¿no? Es decir, para mí
La versión más trascendental sería no diferenciar entre la potencia humana, digamos, en términos de pensamiento y en términos creativos, ¿no? Pero ciertamente sí hay una tendencia más o menos histórica, institucional, sobre la creencia de que lo que ocurre en Europa es de algún modo más importante que lo que ocurre en otros lados, ¿no? Y desafortunadamente muchos lo hemos creído muchos años, ¿no? Yo siento que en México, especialmente donde yo conozco bien mi zona, sí hay una tendencia a formarnos, incluso musicalmente, como el centro es Europa, ¿no? O sea, es el modelo y es el modelo a seguir, y si uno quiere hacerse músico formal, tiene que estudiar esa música, con ese sistema musical, con esa organología, con toda esa estructura teórica. Es decir, como pasar de ser músico no formal a ser músico formal implica occidentalizarse, digamos, ¿no? Pero yo fui occidentalizado antes, ¿no? Antes de entrar a estudiar música. Yo nací en una región de origen mazahua, que es una cultura indígena prehispánica que estaba entre la suele estar todavía entre la frontera entre el reino que llaman acá azteca, ¿no? Que para nosotros es el reino náhuatl, y el reino purépecha, que está más ahora hacia la zona donde vivo, ¿no? Pegado al este, digamos, ¿no? Y en esa frontera estaba la cultura mazahua, que era una cultura más o menos pacífica. Entonces era una frontera entre los dos reinos, ¿no? Y como era bastante pacífica, pues le tocó padecer muchísimo, porque primero padecía a los aztecas y a los purépecha, y cuando llegaron los españoles, pues padeció a todo el mundo, ¿no? Yo siento que una de las cosas más terribles que nos dejaron de herencia la estructura de la conquista y la colonia es que cuando se retira el reino español, nos dejan la estructura colonial, ¿no? Y yo siento que seguimos padeciendo la colonia, porque ahora hay un porcentaje de la población que se renueva, que es la población que tiene siempre el poder, digamos, y operan desde la lógica de la colonia de hace 400 años. Es decir, sigue habiendo una especie de expansionismo, y quien lo padece generalmente pues son las zonas de bajos recursos siempre, ¿no? Las metrópolis son las que abarcan este poder, y siempre las periferias, las zonas rurales, las zonas campesinas, siempre seguimos siendo los colonizados, digamos, de nuestra propia gente, ¿no? Entonces, cuando yo nací, mi abuela hablaba mazahua, y mi padre tenía este linaje directo. Entonces yo nací mazahua, pero hablando español, ¿no? Es decir, yo ya no tuve la lengua de mi abuela, ¿no? Y lo más terrible de esta historia, sí tiene algo de terrible, ¿no? Porque además se multiplica por miles en todo el país, es que yo hasta hace poco me di cuenta que era mazahua. O sea, hace poco estoy hablando de 5 años, ¿no? Porque la estructura colonial es tan eficiente que uno nace mexicano y no se da cuenta que en realidad tiene un origen más arraigado, digamos, ¿no? Yo siento que una de las peores experiencias que he tenido en mi vida es darme cuenta que nací hablando una lengua que originalmente no debería pertenecerme. Luego, soy un gran lector de la literatura del siglo de oro, o sea, no tengo nada en contra de la lengua, yo amo el español como cualquier lengua, pero es más bien la estructura de colonia lo que siempre se padece, pero pues no es nada nuevo, ¿no? Es como la historia individual de alguien perdido en México sobre una historia estructural que desconoce al individuo, digamos, ¿no? Y el individuo solamente es atropellado. Sí.
Y ahí yo siento que ahí la dignidad que nos queda es resistir ante ese atropello. ¿Cómo resisto yo? De manera muy pacífica, haciendo música. Muy bien. Antes de seguir voy a leer unas líneas sobre tu currículum para que la gente que no te conoce te pueda ubicar un poco mejor. Naces en Tlalpujahua, Michoacán, México. Como bien comentabas, eres de origen mazahua, campesino y artesano en tu infancia. Tienes estudios de licenciatura en composición con Germán Romero. Es egresado con mención honorífica del Conservatorio de las Rosas de Morelia, Michoacán, de México. De tus influencias formativas posteriores a Romero, consideras principalmente a Emanuel Nunes y Pierluigi Villone. Desde 2002, tu música se programa en diversos espacios y conciertos dentro de México. Además, ha sido programado en Darmstadt, Nueva York, Chicago, Viena, Innsbruck, Bruselas, París, Gotemburgo, Atenas, en España, en Salamanca, Tallinn y en Argentina, en Córdoba y Buenos Aires. Ha recibido comisiones de obra por diversos ensembles internacionales y participado en festivales de Alemania, Francia y Bélgica. Invitado como compositor en Nueva York, París, Austria, aquí en España, Francia, Estonia. Ha logrado diversos premios de composición y varias condecoraciones nacionales. También has obtenido becas de residencia artística por la Universidad de Graz en Austria y por la Fundación Guillaume de París. Perteneciste a las cátedras de composición y entrenamiento auditivo del Conservatorio de las Rosas de Morelia entre 2003 y 2008. Asesor y profesor del programa de educación musical regional de la SECUM de Michoacán entre 2005 y 2010. Cuentas con diversas grabaciones sobre tu obra y actualmente te encuentras en el proceso de grabación de un nuevo álbum discográfico. Desde 2008 eres guía de taller de creación, el cual sirve de acompañamiento a los procesos creativos de jóvenes creadores, con sede actual en Pátzcuaro, Michoacán, espacio que comienza a conformar una nueva y sólida generación de compositores a nivel nacional. 2018 ingresaste en el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Actualmente, tu obra es considerada por la crítica como una de las más radicales y sobresalientes de tu generación en toda Latinoamérica. Y actualmente resides en Pátzcuaro, Michoacán, México. Explícanos, Samuel, ¿cómo llegaste al mundo de la música? Tus comienzos y cuándo y por qué decides dedicarte a la composición. Yo siento que ahí puedo resumirlo en dos etapas de la historia. La primera es cuando comencé a hacer música, que es más o menos por ahí de los 10 años. Empecé con la flauta dulce, ¿no? La flauta de recorde. Luego tomé una guitarra y me puse a estudiar. En algún momento tenía una influencia muy fuerte por un hermano que es melómano y solía escuchar la historia del rock, digamos. Entonces, como que toda esa etapa de primera juventud oí rock todo el tiempo, porque como bien lo dice ahí en la biografía, que yo lo pongo siempre como el principio, en mi infancia era artesano, teníamos un taller de esferas navideñas de cristal soplado, ¿no? Entonces yo pasé esa parte decorando y pintando y haciendo artesanía y escuchando música todo el día, ¿no? Trabajábamos todo el día y oía música todo el día. Entonces mucho de mi cariño hacia la música viene de ahí, ¿no? De esa constancia, estar oyendo y oyendo y oyendo, y pues no se me quitó ese hábito de escuchar, ¿no? Luego, bueno, entré a la escuela ya con el impulso de formalizarlo y entré directamente a composición, porque yo todo el periodo que pasé tocando guitarra pasaba más horas intentando componer mi propia música que estudiando, qué sé yo, técnica clásica o técnica de lo que sea, ¿no? Tocaba música, pero tiempo en tratar de hacer mi propia música, que en ese momento pues eran pues piezas de rock ochentero, digamos. Pues lo más importante fue la experiencia de intentar conformar mi propio trabajo, ¿no? Luego entré a composición y bueno, ya todos conocen un poco la estructura de cualquier escuela clásica, ¿no? Como tenía
todo el universo de música clásica, el sistema tonal, renacimiento, pasé todas esas clases. Antes de eso, yo siento que en mi primera infancia, ya que yo empecé a hacer mi propio trabajo, una vez que egresé de la escuela, empecé a pensar sobre la retrospectiva de dónde me venía el impulso, yo he detectado algunos puntos muy importantes. Uno es justamente que yo acostumbro, que es una de las preguntas que tenemos por ahí, yo acostumbro mucho a trabajar con el instrumento, porque cuando yo me enseñaron a componer, mucho de lo que solía decir es como un compositor sólido es el que desarrolla su oído interno, por ejemplo, le llaman por allá, ¿no? Como que el oído interno yo entendía que era como escribes y puedes oír sin cantar, es decir, reproducir en la abstracción de tu pensamiento lo que escribes. Para eso necesitas una formación muy sólida. Yo logré hacerlo, pero finalmente ese oído interno está determinado por una escritura muy convencional, lo cual determina a su vez la música que vas a poder hacer o no, ¿no? La condiciona de algún modo. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar mi propio lenguaje, mi propio trabajo, me di cuenta que a mí no me servía el oído interno, que ya lo había desarrollado, sino que me encontré con algo que yo llamaría el oído externo, que es algo muy simple. Me encontré con el sonido que viene de fuera, que se genera en un objeto que está afuera y que luego entra hacia adentro. Y eso me di cuenta que en realidad venía de cuando yo hacía trabajo artesanal, digamos, que es como estar todo el tiempo con las manos modelando y trabajando y decorando, ¿no? Hay otro punto que tiene que ver con el diseño de las partituras, ¿no? Como paso mucho tiempo diseñando la escritura en una precisión milimétrica, y esa obsesión me viene de que toda mi infancia, toda, te estoy hablando desde que tenía unos 2, 3 años hasta los 12 que agarré el instrumento, la pasé dibujando. Entonces yo toda mi infancia la pasé dibujando y no soy tan mal dibujado, o sea, tengo algo de talento, digamos, como solía copiar rostros, copiaba estructuras, ¿no? Y en general lo que yo sé es que muchos de mis hermanos tienen ese mismo talento, o sea, hay varios que dibujan incluso mejor que yo, ¿no? Entonces esa tendencia de la escritura, el papel, la geometría, el ojo geométrico, digamos, lo desarrollé en mi infancia sin saber que lo consolidaría hacia partituras, para nada, ¿no? Pero lo más importante es como la tendencia y la constancia y el encuentro con el signo y el dominio del espacio, digamos, ¿no? Luego hay otros puntos que tienen que ver con el sonido directamente, que es ahora lo reconozco como a mí me gusta escuchar y cómo a mí me gusta oír mi propio trabajo, ¿no? O qué necesito escuchar. Yo siento que eso en varios puntos de mi infancia hasta mi adolescencia, ahora los puedo detectar. Son momentos en donde bajo X música, podría ser una música incluso de la radio, qué sé yo, en los 80s, 90s, que tuve un golpe perceptual en el cual oí una música que me fascinaba, no por la música, sino por la sensación perceptual de estar ante un fenómeno desconocido. Entonces varias veces tuve esta experiencia que podríamos llamar estética, acústica, de tener un golpe perceptual de estar ante una materia acústica que me fascinaba, ¿no? Yo creo que de ahí viene por qué no me dediqué a la pintura, que es lo que todo el mundo pensaba que yo haría, y por qué me dediqué a pintar partituras, digamos, ¿no? Es porque en el mundo de la grafía musical no solo puedes enfrentarte al espacio y al signo y al trazo, sino que es un dispositivo para que suceda otra cosa todavía, que es este golpe perceptual y esta experiencia acústica que para mí tiene que ver más con la vida misma. Es decir, yo últimamente no me gusta y no quiero separar la experiencia musical de la experiencia de vivir el sonido, ¿no? Entonces, para mí, la potencia de escucha está en la potencia del organismo que está, digamos, en este estado perceptual de
de fascinación ante el sonido, ¿no? Un poco esa es la historia. Nos gustaría conocer un poco la realidad de tu país, hacernos una visión de tu tierra, saber cómo accede un niño o un joven a la enseñanza artística, sus opciones de desarrollo y cuáles son las posibilidades de realizarse de un artista en México. Pues es una pregunta muy diversa y muy compleja, porque lo que yo puedo hacer es hablar de mi caso y un poco hablar del panorama, porque no puedo hablar en general, porque es un país que tiene muchas diferencias sociales, muchas diferencias de clase, muchas diferencias de educación, de acceso a la educación. Como es un país tan grande, tan diverso, multicultural, podría poner grosso modo tres panoramas, ¿no? Uno es un perfil de un chico promedio como de una ciudad, clase media alta o clase alta, que generalmente o tiene el acceso a estudiar un instrumento desde chico porque sus padres lo llevan, qué sé yo, o en la adolescencia llega o al rock o a la trova, es decir, música que viene como de los medios comerciales, ¿no? Del mercado. Y luego entra a una escuela formal y se toma un violín o se toma un piano, o sea, es decir, transita el instrumento o se queda con la guitarra o va al canto, pero viene de ese circuito que generalmente es urbano y es clase mediero, ¿no? Y yo siento que ese es el porcentaje más alto de lo que allá tenemos como el perfil del músico clásico, ¿no? Esa es la ruta. La otra ruta hacia la música, hacia otras músicas, una gran ruta que yo veo es la ruta de la música que nosotros llamamos indígena, ¿no? La música de los pueblos originarios tiene su propio flujo, su propia historia, sus propias metodologías y su propia cronología, digamos, que no tiene nada que ver con esta estructura más bien urbana, ¿no? Entonces ahí sí que yo siento que en México el modelo que persigue la versión urbana de los conservatorios y eso, que es el modelo europeo, que es enseñar al músico desde muy pequeño y guiarlos desde el principio para que a los 20 años sea un super solista, lo cual no ocurre, salvo en poquísimos casos, y la mayoría quedan frustrados. Sí ocurre en las comunidades indígenas. O sea, curiosamente, donde no se espera que ocurriría y donde un poco nadie los voltea a ver, nadie, digamos, de las áreas oficiales, ahí sí que los niños desde muy pequeños ya están en la banda del papá, en la orquesta de la familia y es básicamente por una necesidad económica. O sea, es decir, el padre funda su banda y se trae al sobrino y hacen una estructura que es una especie de institución, una especie de empresa y trabajan por dinero, ¿no? Y ahí, con la experiencia que yo he tenido, ya llevo metido en este ámbito musical unos 20 años, es que ahí sí que surgen talentos, ¿no? O sea, sí. Y hay un camino que sí conecta con esta música clásica. Ahí se forman el 95% de nuestros mejores trompetistas, nuestros mejores clarinetistas, que después ya están en las orquestas haciendo Brahms o haciendo música de cámara, tocando Beethoven, y lo hacen muy bien, porque justo tienen la estructura de seguimiento, ¿no? Lo que comentas es muy semejante a lo que tenemos aquí en España y sobre todo en esta zona de las bandas de música, tal cual, los instrumentos tal de cual. viento, Sí, sí. que se forman en los pueblos o en las ciudades, grupos de amigos, también hay muchos familiares, muy similar a lo que tenemos aquí. Sí, justo es muy parecido. Y está el otro campo, digamos, que es donde yo estoy, que es un lugar donde no es ni uno ni el otro, ¿no? Es decir, yo no pertenecí cuando nací a una zona indígena, pero en realidad cuando yo nací ya era una zona que nosotros llamaríamos un área campesina, que ya está como, ya no tiene una identidad cultural, no es un pueblo, sino son casas por ahí perdidas en el campo, ¿no?
y tampoco crecí en una ciudad donde tenía esta estructura. Entonces, digamos que yo vengo un poco zigzagueando desde la infancia, por aquí, por allá, haciendo como pude, y bueno, ahora estoy aquí, ¿no? Es muy larga, bueno, no es tan larga la historia, pero además es una historia muy común en México. O sea, como quien quiere realmente hacer lo que necesita, tiene que hacer mucho esfuerzo si las condiciones son complicadas, ¿no? Pues yo vengo de una estructura familiar de muy bajos recursos, y luego no tanto, pero siempre, ¿no? Pero no es ningún mérito en un país como el mío venir de ahí. O sea, es la media, ¿no? Es lo más común. Entonces, lo demás yo siento que tiene que ver con el esfuerzo del individuo, ¿no? Pocas ayudas oficiales. Al principio sí, muy pocas, pero yo siento que después no hay tan pocas, ¿eh? Yo creo que en México, a nivel Latinoamérica, somos el país que más ayudas oficiales da, ¿no? O sea, hay un sistema muy grande, con mucho dinero de patrocinio de las artes en general, de la música. O sea, sí hay dinero y sí se da y sí se ofrece, pero más bien el problema son los inicios, ¿no? Y yo siento que antes que eso, las estructuras sociales, que después son como microscópicamente las estructuras familiares, que no permiten que la potencia intelectual y creativa de un pequeño se direccionen, se clarifiquen y sobre todo se guíen. Yo pienso que ese es el principal problema, por lo menos es lo que yo padecí, y yo siento que es lo que padecen. Mucho tiempo también di clase en una escuela, en universidad. O sea, como yo siento que si podría detectar el problema en cualquier clase social, es que la estructura social, que luego es la estructura familiar que replica ese modelo, en lugar o como decir, como detectar en el niño o la niña o lo que sea, las aptitudes, promoverlas, direccionarlas, darles las condiciones para favorecer, digamos, la plenitud creativa de un individuo, que después se puede dedicar a la matemática. O sea, yo no quisiera un mundo de puros músicos para nada, ¿no? O sea, ubicar sus talentos, se podría decir, y guiarlos y potenciarlos. En lugar de eso, yo siento que es completamente opuesto. Como generalmente se reprimen, se malconducen, se frustran, se bloquean. O sea, pareciera que la estructura, casi de manera intencionada, los ubica para bloquearlos, ¿no? Y a mí es lo que me parece más terrible. De acuerdo. En la música mexicana siempre han habido excelentes compositores, ¿no? Podríamos hablar de Silvestre Revueltas, Julián Carrillo. Actualmente, Samuel, ¿de qué salud goza el panorama compositivo en tu generación y en las generaciones posteriores a la tuya? Yo siento que en México, como nuestra música, que llaman música clásica, o que viene de esa vertiente, pues no hace mucho que comenzó, ¿no? Tendrá un siglo. Y ese siglo, bueno, justo empieza con estos nombres, ¿no? O sea, Julián Carrillo. Hay otro previo a ellos que para nosotros es famoso, que se llama Manuel M. Ponce, pero es más clásico, digamos, como que está más influenciado por el siglo XIX. Julián Carrillo y Revuelta son como nuestros grandes iniciadores del siglo XX, ¿no? Y a partir de ahí empieza nuestra pequeña historia latinoamericana, mexicana, de sumarnos a lo que sería como el flujo de la historia, que acá ya viene desde mucho antes, ¿no? Después de eso, pues sí, ha habido un par de nombres más, y yo siento que lo que ha habido más bien son como oleajes de generaciones que en esas olas siempre despuntan 2 o 3 obras que son valiosas, ¿no? No quisiera dar nombres, pero más bien la tendencia es esta, como el primer oleaje para mí sería este, ¿no? Con Revueltas y Carrillo a la vanguardia en todos los sentidos. Después habría un siguiente oleaje como de una generación que sería como de los 50 a los 80, 90, es gente que incluso estudió con ellos o los alcanzó a conocer y demás.
Tenemos también, ahí tenemos 2 o 3 nombres también, que para nosotros son compositores obligados de estudio, de análisis, de escucha. Yo pertenecería, digamos, algo así como al cuarto oleaje, ¿no? Hay uno previo al mío, que son o sea, los que han sido mis maestros en México, digamos, o gente que yo cuando era estudiante tenía de nombre, que ya había venido a Darmstadt, que ya había tenido tal premio en Japón, que no sé qué. O sea, es la gente que uno ya admiraba porque empezaba a sobresalir, ¿no? Que es gente que produjo música entre los 90s adelante, digamos, ¿no? En esto está mi maestro, que es Germán Romero. Y este olaje yo siento que es, a partir de los 80 hay unas generaciones que empiezan a tener mucho contacto con lo que ocurría en Europa, en la vanguardia europea, ¿no? O sea, es decir, es gente que estuvo en el momento en el que andaba por ahí Xenakis, Stockhausen, ¿no? O sea, Cage, toda esta vanguardia realmente de primer orden. Y una vez que nos va llegando a México, a las nuevas generaciones, pues nos abre panoramas, ¿no? Yo siento que a partir de ahí empezó a dejar de ser una especie de música local, ¿no? Entonces yo pertenecería a esa herencia de generaciones que abrieron el panorama, y ahora nosotros de algún modo estamos disfrutando de esta apertura, ¿no? Entonces yo cuando me formé en mi etapa de estudiante, pues escuchando las últimas piezas de Lagemann, escuchando lo que había publicado Sciarrino, escuchando recién había salido las piezas de Grisey antes de morir, es decir, como lo teníamos muy al día, ¿no? Yo siento que eso cambió mucho algunos individuos de nuestra generación, ¿no? Porque ya no, antes de eso, México solía ir atrás siempre, ¿no? O sea, como Revueltas y Carrillo son los primeros que empiezan a ponerse al día, pero todavía no demasiado, digamos, ¿no? Yo siento que hasta los 90s en adelante es que como que México se pone en fase con lo que está ocurriendo a nivel, pues, europeo y estadounidense, básicamente, ¿no? Y a mí me parece que la generación donde yo estoy sería muy pronto todavía para decir qué es lo que se va a quedar, qué es lo que realmente tiene potencia y qué este oleaje lo va un poco a diluir, ¿no? Porque yo siento que la generación a la que pertenezco, que digamos, no sé, es gente que ahorita tiene unos 45 y entre 45 y 35, y yo estoy en medio, ¿no? Es una especie de década que abarca gente por ahí. Como que yo siento que estamos justo en el momento en el que es decisivo dentro de nuestra madurez afirmar y reafirmar digamos, la potencia que puede tener nuestra obra, o un poco quedarnos en el intento, ¿no? Porque yo pienso que cuando tenemos por ahí, no sé, salimos de la escuela y empezamos a hacer una carrera profesional un poco a contracorriente, hay demasiado entusiasmo y hay demasiado entusiasmo por Europa, y hay demasiado entusiasmo por imitar lo que se está haciendo, porque la voz personal todavía no se ha hallado, todavía no se resuelven problemas formales, técnicos, ¿no? De saber escuchar lo que se necesita escuchar, de saber escribir lo que se necesita escribir. Y parece que hay demasiados buenos jóvenes prometedores, pero con el paso del tiempo las cosas se van perfilando. Entonces yo ahora soy menos entusiasta sobre mi generación de lo que fui hace 10 años o 15 años, ¿no? Y además yo siento que yo personalmente, desde siempre, desde que fui niño, pero también desde que fui estudiante y ahora, tiendo más a mantenerme al margen. Tengo muchos amigos músicos, compositores de mi generación, pero como que estoy concentrado en mi obra y estoy concentrado en mi trabajo,
y luego lo demás ocurre un poco de manera incidental, ¿no? Entonces, siento que cada vez cada vez estoy menos vinculado a mi generación, porque no sé, mis intereses van hacia todos lados y hacia el pasado también, entonces, pero un pasado milenario, digamos. O sea, estoy ahora con músicas que llevan miles de años, o sea, no estoy en el presente de vanguardista, digamos, ¿no? Estoy estudiando cosas que están lejos de lo que le podría interesar a un chico promedio compositor de mi país, que está, no sé, actualizándose todo el día. Entonces, para mí mi actualidad, o sea, actualizarme implica estudiar la filosofía védica, ¿no? Actualizarme implica estudiar la metodología budista para saber cómo hacen para entrar en ese estado. Para mí eso es actualizarme. Entonces un poco ya no soy más indicado para saber qué está ocurriendo con mi generación, pero sí veo que algo no está dicho. De acuerdo. Tu música es compleja. Tenemos, creo yo, varias vías para entenderla, ¿no? Podríamos decir que en tus obras está presente la cuestión sonora, la cuestión filosófica, también la cuestión cultural, ¿no? Todo lo que nos estás comentando con tus pasado indígena, ¿no? Háblanos brevemente de tus influencias como creador, tu pensamiento musical, ¿qué es lo que buscas con tu música? Empezaré con la última pregunta. Yo busco con mi música algo tan sencillo como la potencia de lo que significa escuchar. Como yo necesito y yo quisiera conformar dispositivos, esto es una partitura escrita o un medio de comunicación con quien la opera, para que ocurra una experiencia de sonido, pero no cualquier experiencia de sonido, es decir, una experiencia de sonido que ponga al individuo en su regreso primordial a la magia que significa oír. ¿Por qué? Porque todos los otros intereses me parecen demasiado triviales. Es decir, búsquedas formales de estructuras X, qué sé yo, desarrollo de complejidades rítmicas, superposición de tempos, cualquier interés, digamos, que yo llamaría un interés formal. En mí no es que no existan, sino no son un fin, sino un medio. Entonces, para mí, ahora es importante tener claro, hace años no lo tenía, cuál es el fin y cuál es el medio, ¿no? Entonces, para mí, el fin es el sonido, la intensidad de la experiencia del sonido, y el medio es todo lo demás. Si hay partituras, si no, cómo está escrita, qué material acústico necesito, qué forma le voy a dar, es decir, ya todo lo que sería el trabajo de un compositor ordinario, para mí ya no es tan importante. Es un medio para que ocurra la potencia, que es el fin, ¿no? Y esto lo he aprendido, bueno, este interés lo he encontrado y me he reencontrado y lo he reconocido en muchas de las músicas que he estudiado, que no son las músicas occidentales institucionales, digamos. Es decir, no es que no ocurra escuchando un Bach o escuchando un Beethoven o un Mahler, qué sé yo, pero yo siento que esto que yo busco lo he detectado de manera más precisa, metodológicamente, en música que pertenece a campos rituales, digamos, ¿no? a eventos acústicos que más bien ponen en un estado muy particular de escucha al individuo. Y curiosamente esto no lo aprendí en la escuela, o sea, de estas músicas no se habla en la escuela, ¿no? Eso ya lo tuve que estudiar yo y detectar por mi lado, digamos, ¿no? Evidentemente están muchas de las músicas indígenas de mi país que ocurre esto, ¿no? Háblanos acerca del proceso de creación de tus obras.
y con lo has comentado antes un poco, lo has introducido, ¿no? También la evolución de este proceso, o sea, porque hay un momento en el que antes de componer para determinado instrumento aprendes a tocarlo, dominarlo de forma autodidacta. ¿Esto es así? Sí, sí y no siempre, ¿no? Pero últimamente, o sea, todo mi catálogo está hecho así, sí, ¿no? Quiere decir que si regresamos a esta idea de lo artesanal en el sentido positivo, de trabajar con el objeto, y además de llevarlo ya al campo de lo técnico musical, digamos, ¿no? Como yo siento que algo ocurre con el contacto directo con el objeto vibrante, digamos, y además entender su morfología, su comportamiento organológico, su comportamiento acústico, y luego entender a nivel físico, digamos, lo que ocurre con las digitales. Pues ahora estoy emulando el saxofón, porque justo es de lo que estamos hablando, ¿no? Como entender qué ocurre con la relación de las llaves, con los espacios, con la articulación, o sea, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y qué se puede hacer más de lo que ya se hace, qué más opciones hay, y luego todo lo que ocurre, por ejemplo, a nivel del organismo, que es la voz que se continúa en el tudel, ¿no? Y luego la corriente de aire y cómo se fractura, cómo intervienen los elementos. Es decir, lo que yo he experimentado es que todo eso no lo podría imaginar. O sea, todo lo que ocurre a nivel experiencial de estarle dando y tocando y sonando. Digo, yo soy pésimo saxofonista, o sea, no creas que desarrollé una técnica o puedo aguantar el aire, nada. O sea, solamente es una especie de trabajo de análisis. Soplo y trato de entender, y hay un principio de análisis de qué ocurre fisiológicamente y acústicamente en la conexión del cuerpo con el objeto y luego con el material acústico, ¿no? Como yo siento que cuando me di cuenta que esta experiencia de sonido, que es una experiencia táctil además y morfológica, no hay manera de que ocurra si yo hubiese seguido componiendo como me enseñaron a componer. Esto es con el oído interno, es decir, como estás en un papel, imaginas, qué sé yo, o tienes una idea formal, que no sé, sobre comportamiento del volcán, o sea, hay una especie de idea, un principio conceptual que detona una idea y luego, nada, escribes como te enseñaron y como puedes y tratas de estructurar bajo un principio que llaman el principio del contraste. Como si yo pudiera sintetizar lo que yo aprendí analizando y escuchando música occidental, yo diría es música del contraste. Siempre, si uno no compone una forma que tenga contraste, pueden decir que es mal compositor, ¿no? Beethoven es así, Perotán mismo es así, o sea, Bach es música, o es piano y luego forte, o es densa y luego dilatada, o es gruesa y luego delgada, o es muy rítmica y luego no, o sea, siempre tiene la estructura del contraste. Pero la imaginación, incluso acústica, tiene sus límites. Y yo siento que cuando salí de ahí y me encontré con los objetos, con mi cuerpo en los objetos, interviniendo en ellos, entendiéndolo a través de ellos, y además la potencia de un universo acústico que fue apareciendo, que yo estoy seguro que nunca hubiera aparecido si me hubiera quedado restringido al modo más o menos lineal de componer como yo lo aprendí, ¿no? Esto no quiere decir que no aprendí buenas cosas y que no lo hice bien y que mi maestro no lo hizo bien. Lo que quiere decir es que yo de ningún modo pude haber encontrado la música que yo necesitaba ya por ese camino. Entonces tuve que descubrir mi propio camino, y lo que descubrí fue un universo vasto. Y últimamente estoy descubriendo música donde me habían dicho que no la había. Y estoy descubriendo belleza donde en la historia del arte convencional justo nos había dicho que no la había, que eso no es belleza, ¿no? Porque para mí el hallazgo ya es bello.
Y luego el hallazgo y la potencia de escucharlo ya es bello, ¿no? Como si, para mí ahí está la belleza del arte, y no en formas, o sea, si haces A contra B, o si, qué sé yo, como eso puede ser completamente aburrido o completamente preciosista, pero la belleza está en el impacto del perceptual, y además en que el individuo, a través de su propio trabajo creativo, puede aprender más de sí. Y yo siento que ahí es donde el arte toma su potencia, y yo a eso llamaría la belleza del arte, cuando el individuo creador afirma su creatividad y entonces afirma su individualidad, y entonces se abre. Y para mí ese espíritu abierto es el que toma es el estatus de lo bello, ¿no? Es como si el espíritu afirmara que el espíritu humano puede dar más de sí. Y lo más lindo de la música es que ocurre con el oído, en su relación con el sonido. Interesante. Si miramos, tú antes has hablado de tu catálogo de composiciones. Si lo miramos, podemos observar que lo tienes dividido en varios apartados, ¿no? Y en cada uno de ellos hay incluidas varias de tus obras. Los apartados son monólogos, estudios de contrapunto, estudios de fenómeno, ensemble, canon y cuerpos. Hay algunos apartados que podemos intuir a qué están dedicados, pero ¿puedes explicarnos cada uno de ellos? Sí. Yo siento que como están organizados, también delatan mi historia con los instrumentos, con el sonido, con la materia de mi sonido, y también con la construcción que hago, digamos, de propiamente lo que es un discurso ya que va linealmente en el tiempo, ¿no? Todo esto del encuentro con el instrumento, del impacto con el sonido, de la experiencia de este material que luego se organiza de X forma para darles a ustedes un documento que esto es lo que hay que hacer, y luego nada, se enfrentan a todo lo que hay que enfrentarse para descifrarlo y luego hacerlo nacer, y entonces como que el sonido regresa a mí, ¿no? Y cuando regresa a mí, potencialmente, si hay más gente, pues regresa a todos, ¿no? Yo siento que en este camino las piezas han ido, o como está organizado el catálogo, es como los solos, lo que me han dado es la experiencia individual, no solo mía, sino la donación de esa experiencia a un solo individuo que será el instrumentista, es decir, esto es lo que hay que experimentar, dale, experienciarlo, ¿no? Para eso necesitas descifrar este reto y sacarlo adelante, y llega. Y curiosamente, como casi todas las piezas, ponen en este estado de intensidad al instrumentista, porque no solo le exigen el dominio técnico, el dominio de lectura, tiempo, o sea, todos los elementos que exigen a un músico disciplinado que hace las cosas en orden, sino que también le exige un ejercicio de resistencia física y de resistencia psicológica simultáneamente a todo. Esto es, yo siento que ahí es algo que no toda la música hace, ¿no? Poner al intérprete, en este caso, en un estado de alerta constante, porque si no la pieza se les va, o se le va la escritura, o se le va la lectura, o se le va el tiempo, algo se va si no está completamente alerta, ¿no? Este estado de alerta a mí me parece que está casi en el umbral del estado de alerta animal, es como, casi es un espíritu de sobrevivencia, ¿no? Porque yo estoy seguro, lo tengo claro, que mi primera escucha soy yo, y mi segunda escucha son mis intérpretes. Y casi ahí termino, o sea, como yo ya no pienso en el público, nunca. O sea, de hecho las últimas piezas que estoy haciendo no tienen público, lo evitan, ¿no? Porque estoy concentrado en mi oído, y luego sé que quien quiere hacer mi música pues tiene que oír como cualquiera, pero no solo oír, sino oír intensamente, y oír, tratar de estar alerta.
Y eso ha ido cada vez más progresivamente luego en los estudios, como que es eso multiplicado, ¿no? Como para mí un ensamble no es una entidad donde se piensa como entidad y los individuos no cuentan. De hecho, por eso yo no hago música con grandes formaciones orquestales, porque no puedo resignarme a pensar la orquesta como una sola entidad. Y varias veces que intenté hacer música de orquesta, algún maestro me regañó porque estaba el divisi a todo lo que daba y cada individuo hacía lo imposible y me dijo, no, la orquesta no es una suma de individuos, tienes que orquestar y el atril tal tiene que ser más sencillo, porque si no, no te la va a tocar. Pues es la fecha que no he hecho música de orquesta, porque cada que lo intento termino exigiéndole a cada individuo lo que más puede dar, porque yo no me resigno a pensar al individuo como si no fuera individuo. Yo quisiera que el individuo se acepte el reto de hacer mi música, se afirmara como escucha, y luego en colectivo, en 4, en 5, en lo que sea. Entonces, los estudios o las piezas de ensamble generalmente es como una superposición de solistas o de individualidades que por eso siguen teniendo este arrojo técnico, este reto formal, esta resistencia, ¿no? Y bueno, se llaman estudios porque justo ponen un objeto concreto acústico que tiene que ver con cuestiones técnicas, morfológicas, organológicas. Hay un modo de estudiar perceptualmente un comportamiento X del sonido en el espacio y en la memoria, ¿no? Pero de eso hablaré en la charla. Entonces, pero luego, como la tendencia de estas piezas, en la serie de Canon, por ejemplo, que es casi lo último que he hecho, ocurre esto, pero además el individuo, el colectivo que hace música de varios niveles, quinteto, cuarteto, lo que sea, no solo afirma su individualidad con lo que le toca hacer y con a lo que le toca sumarse, sino que está liberado de la fase entre todos, de llevar el pulso estable, es decir, se suman porque están juntos en un espacio. Y la suma acústica ocurre porque acústicamente no se puede evitar que suene junto, simultáneo. La relación entre lo simultáneo ocurre porque están espacialmente en un lugar simultáneamente. Esto, yo siento que la última línea de mi trabajo, lo que estoy haciendo ahora, que es el trabajo de la serie que llamo Cuerpos, es todo esto, pero llevado a la experiencia en el cuerpo, como de por sí siempre ocurre. Es decir, ustedes que hacen el cuarteto de Saxes tienen su experiencia física, pero no deja, como que el cuerpo no deja de ser el medio para activar el instrumento, que a su vez es el medio para activar el sonido. Es decir, es una suma de niveles operativos, digamos. Pero lo que estoy haciendo en estas últimas piezas es hacer el último nivel de retrotraimiento formal, es decir, retrotraer el sonido no al instrumento, sino directamente al cuerpo. Y el único instrumento que ahora tengo es la voz. Es decir, la serie de Cuerpos es el cuerpo en el espacio, en un ejercicio X en su medio, pero sobre todo la voz ahora es el instrumento que tenemos primordialmente incrustado en el cuerpo, ¿no? Entonces ya la diferencia entre instrumento y cuerpo y experiencia de sonido están solamente concentrados en la experiencia del cuerpo. Es decir, es siempre el individuo, pero ahora solo el individuo. Y en estas piezas la intensidad del sonido está potenciada a más no poder, la duración de las piezas está potenciada a más no poder. Entonces tengo una primera pieza que yo llamo Máquina Parlante, que es una pieza de altísima intensidad que yo mismo estrené, donde por 35 minutos la voz lanza energía acústica entre gritos, entre chillidos, entre gemidos,
y lo que ocurre es un estado de experiencia acústica de altísima intensidad, donde por esta vorágine, donde el material acústico es solo palabra, digamos español, ¿no? Entonces, pero se está articulando de manera muy veloz, entonces la velocidad de la palabra, la potencia con la que se dice, está atravesado además por estados afectivos entre llantos, gritos, gemidos. Entonces la palabra se fractura, se colorea, se ensombrece, se rompe, se grita, se chilla. Entonces finalmente el signo es derrocado en esa pieza. Es tanto signo y tan veloz que se deshace, y lo que tenemos es que el lenguaje regresa a su origen, que es acústico, ¿no? Pasa lo mismo con la experiencia del individuo, por lo menos a mí esto me ha pasado, que es tanto el esfuerzo físico y la energía que hay que poner, que hay un momento en que mi interioridad psicológica colapsa. Entonces, nada, digamos que es una destrucción del yo. Entonces el yo psicológico se anula, el signo y el semema y el lenguaje se anulan, y después hay un colapso físico. De tanta energía el cuerpo se agota, pero generalmente voy a la mitad de la pieza cuando el cuerpo ha colapsado. Entonces la otra mitad de la pieza hay un estado de alerta casi animal que saca adelante el cuerpo, y entonces hay un momento de gracia, digamos, ¿no? Donde la maquinaria opera sola, y es, digamos que aparece la máquina parlante, que sería una mecánica de la voz que trabaja sola. Entonces, de algún modo yo experiencio mi propio cuerpo haciendo sonido y experienciando sonido con mis oídos, y nada, viéndolo como trabaja solo. Esto que ustedes experimentan en la pieza de Success ocurre en mí con esta pieza, pero a 30 minutos. Es como la versión intensa. Tengo una última pieza que se acaba justo de estrenar, pero estrenar es un decir porque no había público, ¿no? Entonces la estrenamos 3 gentes que fuimos a acompañar a quien hizo esta pieza. Es un Sísifo lo que dice, que es el mito griego del rey condenado que sube una rueda por la eternidad y se le cae. Pues este es mi Sísifo. Entonces hicimos una rueda de 2 metros de herrería, y un alumno mío que lo hice pagar las cuotas de su vida tuvo que subir la rueda por 3 horas por una semana, ¿no? 3 horas diarias. O sea, la pieza aguantó unas 3 horas hasta que le cayó la noche. La hicimos en medio de la Sierra Purépecha, en medio de la nada, digamos, sin público, nada. Nosotros fuimos a cuidarlo, básicamente. La pieza está pensada solo para el individuo, o sea, la pieza es Sísifo, y él experimenta el esfuerzo de subir eternamente la rueda, y siempre hay un texto que va musitando, pero ya nadie lo oye, es para él solamente, es un monólogo interior, ¿no? Y curiosamente le ocurrió algo parecido a lo que a mí me ocurrió con la otra pieza, pero en 3 horas, imagina. Sí, ese es un... De esto hay video, pero no lo hemos estrenado, entonces luego un día por ahí saldrá, ¿no? Lo subirás a luego. Sí, por ahí habrá un estreno, qué sé yo, sí. Bueno, traté de hacerlo sintéticamente, pero bueno, hay más, pero... Sí. La notación que empleas en tus composiciones no es la notación tradicional que conocemos todos, ¿no? Es decir, aparte de las diferentes técnicas extendidas que pueden ser utilizadas, está la base de un pentagrama con sus claves, figuras, pero Samuel, tu notación no tiene nada que ver, ¿no? Tú creas tu propia notación que varía y es diferente según el instrumento para el que escribes. Tus partituras son verdaderos jeroglíficos que a la vista parecen un excelente y minucioso trabajo de dibujo, ¿no? Quizá por esto que nos comentabas, sí, que en tu infancia te empleabas bien en el dibujo. Bueno, háblanos un poco de tu notación, ¿qué nos puedes explicar de ella? Yo siento que en un principio me costó mucho, así como encontrar mi propio sonido, encontrar mi propia escritura, digamos. Yo le llamo mi propia escritura, aunque no es una sola escritura, digamos, ¿no? Sino más bien me di cuenta que la escritura que aprendemos, evidentemente todos sabemos de dónde viene y la línea que tiene,
Yo siento que hay una falta muy fuerte en la enseñanza de la composición, un poco menos marcado en la enseñanza de la interpretación, o sea, del intérprete. Deberían aprender a leer música del siglo XX y siglo XXI, pero no es tan trágico. Yo siento que como el compositor se le enseña a escribir escribiendo música del siglo XIX hacia atrás, digamos, ¿no? Yo no creo que no deberíamos aprender a escribir como escribió Bach o como escribió Beethoven o como escribió Chopin. Sí, pero deberíamos todavía aprender el siglo XX, o sea, deberíamos aprender a escribir lo que o sea, es Stravinsky y luego Xenakis y luego Cage, y o sea, como deberíamos continuar, ¿no? No se hace, por lo menos no en todo el ámbito que yo conozco, o sea, como aprendimos a hacer fugas, sí, las hicimos bien, más o menos, ¿no? Y aprende uno mucho porque entras en el pensamiento barroco, entras en el pensamiento de Bach en la medida de lo posible, aprendes eso como si estudias una música africana y te metes en esta estructura milenaria. Pero yo me di cuenta que faltaba algo, que era particularizar la escritura en la medida de que fuera suficiente para resolver gráficamente lo que uno necesita escuchar. Entonces, yo siento que la escritura que yo trabajo, he desarrollado, tiene que ver directamente con que cumple una función muy práctica y muy precisa sobre lo que yo he necesitado ir escuchando, que tiene que ver con el encuentro de este universo acústico del que te hablaba, que tiene que ver con una experiencia táctil, con el desarrollo del entendimiento y el análisis de procesos organológicos y de resonancia y de comportamiento acústico, que si yo no hubiera desarrollado mis propias escrituras, tendría absolutamente otra música que no sería yo no podría reconocer como propia y que seguramente estaría completamente frustrado con ella. Entonces me di cuenta que trágicamente, de algún modo, tenía que inventar y reinventar y volver a inventar una y otra vez cada vez la escritura si yo quería ser fiel al material que en algún momento tenía como hallazgo, ¿no? Es decir, el ejemplo de la pieza de saxofón, es decir, tengo este material, me fascina, ¿qué ocurre? Analizo. Entonces hay todo un proceso largo de análisis organológico, mecánico, etc. Y antes de empezar a hacer la pieza, hay todo borradores y borradores de análisis. ¿Qué ocurre con la embocadura? Esto. ¿Ocurre simultáneo? Sí. Que se fractura, se rompe, se interviene, se suma. ¿Qué ocurre? O sea, como hay todo un análisis, pues yo llamaría organológico, mecánico, y después de eso viene todo un proceso de, bueno, y todo eso, ¿cómo voy a hacer para escribirlo? Entonces hay todo un proceso de diseño de un sistema de escritura que sobre todo tiene como prioridad no ceder a la pérdida del universo acústico que he encontrado. Para mí, actualmente, yo diría que para mí eso sería tener técnica de compositor, en mi caso, ¿no? O sea, sé escribir y tengo técnica de escritura porque el dispositivo, el diseño del sistema de escritura permite la transmutación de lo que ocurre acústicamente a un universo gráfico para que luego sea un dispositivo informativo, para que un tercero lo descifre y lo lleve a cabo y vuelva a ocurrir el mismo fenómeno acústico que tenía acá en vida acústica y otra vez me regresa, pero en modo de sonido, ¿no? Y mi oído coteja y dice, sí, está bien escrito. Es decir, finalmente, como en una buena escuela de composición, tiene que ver con la precisión de la escritura. Y precisión para mí no necesariamente quiere decir complejidad. Ciertamente, pues tengo fama de hacer partituras complejas, pero... Mucho, sí. Doy fe. Sí, pero
lo complicado no es el fin, es solo el medio. Las complicaciones no son una especie de estética, como en el caso de la línea, no sé, de lo que era la nueva complejidad en los 90, ¿no? Como no es hacerle la vida imposible al músico, me parece completamente torpe o completamente aburrido, o pensaría que es un extravío creativo ponerles cosas difíciles para que ponerlos, allá se dice, a parir chayotes, ¿no? Como no tiene sentido hacerle la vida imposible a alguien, ¿no? En sí mismo. Yo no trataría nunca de hacer eso. Es más como un diseño de precisión para no soltar en la medida de lo posible nada de lo que se pueda controlar, ¿no? Pero justamente las piezas de cuerpos muestran el otro extremo, es decir, la escritura está absolutamente diluida, absolutamente dilatada. En la pieza de la máquina parlante, por ejemplo, yo diría que es una pieza compleja de montar porque tiene un montón de niveles que hay que controlar simultáneamente y por una duración extensa. Pero la grafía, el diseño gráfico es muy simple, es un dispositivo muy sencillo, es una página de este tamaño que se extiende 50 metros y la información que está ahí es palabra, es decir, es texto que corre y tiene informaciones muy básicas, como si sube o si baja, modulas la voz, pero es una modulación natural. Y las letras se expanden o se estrechan y eso para mí es la escritura rítmica. Entonces, como hay ralentando o hay acelerando, todo ocurre de manera natural y no hay más. Hay por ahí un gritar, chillar, gemir, que es el color, digamos. Pero yo nunca diferenciaría, por ejemplo, entre la escritura de Saxes o los monólogos, que todos son más o menos complejos en grafía, de esta pieza. Yo diría, son piezas que yo he intentado escribir de manera precisa. Está escrito lo justo y no más y no menos. Sobre todo no menos, ¿no? Pero también, aunque no lo creas, siempre intento escribirlo lo menos complicado posible. O sea, la versión de Saxes es lo más simple que se puede. No hay... Pero más simple que eso implica perder la pieza, o sea, perder la potencia acústica. Entonces, eso no. O sea, es como... Esto se hace así, lo hago, lo cierro, lo guardo y luego quien quiere lo hace y quien no, pues no. O sea, y ahí viene una parte que ya no me pertenece. Es decir, yo ya hice mi pieza y luego quien quiere tomar el reto, pues lo toma. Y quien quiere además hacerlo bien hasta sus últimas consecuencias, lo hace y quien no, no. Y bueno, ya el medio ya lo conocemos, entonces bueno, hay quien lo quiere hacer muy rápido, hay quien lo quiere hacer muy mal, hay quien lo quiere hacer bien pero lo tiene que hacer muy rápido, o hay quien no lo quiere hacer, ¿no? Entonces yo siento que finalmente, de manera inevitable, las músicas encuentran sus intérpretes y los intérpretes encuentran sus escuchas y los escuchas encuentran sus compositores. Finalmente, por alguna razón misteriosa, se cierra un círculo de manera natural que nos conviene a todos. Entonces, yo creo que también ahí hay algo de mágico en las relaciones humanas, que es, bueno, ahora estoy aquí en Alicante con un cuarteto que recién nos hemos conocido y estamos teniendo una experiencia acústica increíble, formativa para todas las partes, increíble, y tiene que ver nada con un dispositivo que originalmente yo hice hace 10 años en mi casa, encerrado, ahí probando, qué sé yo, con el saxofón. Entonces, como que esa es la bendición de hacer música. Esta noche cerraremos el círculo con los escuchas. Sí, que finalmente no es que yo los desconozca, es que están fuera de mi control, ¿no? O sea, yo tengo control sobre mis oídos, lo sé. Puedo llegar a tener control sobre los oídos del intérprete medianamente, pero es más bien donarle, decir, mira, escucha esto, ve, trabaja tu instrumento así, ¿qué tal ves esto? Entonces hay una especie de diálogo. Pero los escuchas ya están fuera de mi jurisdicción, o sea, los que no hacen la música. Pero eventualmente la música tiene esa cualidad, como las artes, ¿no?
que eventualmente, bajo ciertas condiciones, bajo una apertura auditiva del espectador, del público, puede llegar a ocurrir la misma potencia de un estado de gracia acústico, sin, o sea, nada más yendo a sentarse, o sea, sin hacer ningún esfuerzo más que salir de su casa, pagar su entrada si hay que pagar, y se sientan y nada, tienen la maravilla de oír música, digamos. Y eso es otro círculo más amplio que trabajaría en espiral, pero que eventualmente esa espiral vincula 3 escuchas o 100 escuchas o uno extra, como que ya la cantidad no es importante. Yo siento que ahí a mí lo que me interesa es lo cualitativo de la escucha del individuo. Lo masivo nunca. Lo masivo me interesa a nivel, o sea, las masas acústicas que implican una suma masiva de individuos. Vamos a hablar un poco del cuarteto de saxofones que escucharemos esta noche, tu estudio de Fenómeno 2. ¿Por qué lo compusiste y a quién está dedicado? Bueno, originalmente la respuesta es muy convencional. O sea, como un día me llegó un correo de una amiga mía que estaba organizando un festival en la Ciudad de México y venía Sigma por primera vez. Recién se habían llevaban un año, supongo que era su primer repertorio que estrenaban, que habían juntado en un año y que traían a estrenar y qué sé yo, ¿no? Y entre eso les faltaba material que estrenar, porque sabes que el repertorio de cuarteto de saxofones contemporáneo es muy breve. Ahora Sigma pues ya lleva 10 años fundando este repertorio, ya tenemos más, ustedes tienen más cosas que hacer, pero antes no había tanto, ¿no? Entonces es una amiga compositora mexicana que siempre ha sido muy generosa conmigo. De hecho, o sea, varios encargos que yo tuve en ese entonces, recién yo la había conocido, en realidad ella me los puenteaba. Es como, a ella le preguntan y dice, sí, ahí está el Samuel, que sí, les puede hacer su pieza, ¿no? Entonces, una de esas es el cuarteto de saxos que hice para Sigma. Y bueno, se los envié y pasó como con ustedes, ¿eh? O sea, es como, madre mía, ¿no? No sabían si era al revés o si tenía pies o cabeza. La primera reacción, esto es imposible, es como, o está loco o a ver que lo haga él, ¿no? O qué sé yo. Y luego sí, pues también lo empezaron a ver, lo empezaron a estudiar, lo empezaron a comprender y luego empezaron a hacerlo, ¿no? Y yo pues ya me sé muy bien el proceso psicoacústico que ocurre en el intérprete, ¿no? Como son etapas casi psicoanalíticas, ¿no? Como lo niegan, lo tiran, lo guardan, lo sacan, no se aguantan la angustia y lo vuelven a ver, y luego intentan y no, y lo dejan, y vuelven a intentar, y hasta que llega un momento en que el dispositivo se resuelve, se entiende, todavía no se lee a tiempo, digamos, sino que se entiende, empieza, y hay algo que sucede que no está en la partitura, que no está en la estructura convencional de un solo flujo de aire con una sola correspondencia entre mecánica y flujo, y dicen, como que abre, ¿no? Y se abre el oído y se abre, digamos, el dispositivo. Y eso mismo ocurrió con Sigma, y luego pues llegaron y tuvimos 2 ensayos, hicimos lo que pudimos, hicieron suficiente, y tuvimos el estreno en 2012, con un concierto. Había un estreno de López López, me acuerdo, y Arturo Fuentes, cosas así. Y yo siento que ahora que la estamos volviendo a hacer, casi 10 años después, la vuelvo a escuchar y tenemos la oportunidad de trabajarla milimétricamente con bisturí y pasar del nivel de poner en fase técnicamente todo a lo que sería el nivel de pues, lo que llamaríamos interpretativo, es decir, el momento en el que hay algo más que sucede que ya tiene que ver con la relación de las partes, con los flujos, con los oleajes acústicos, que no está necesariamente siempre tan evidente en la partitura, aunque sí está. Es como cuando alguien toca, no sé, una partita de Bach. ¿Qué tenemos en la partida? Bueno, nada, las bolas sobre el pentagrama, y si bien va por ahí alguna otra cosa, pero incluso en un urtext no hay nada, ¿no? Uh-huh. Es decir,
¿qué porcentaje tenemos escrito y qué porcentaje ocurre en esto que es la aportación del intérprete o la aportación de ir más allá del dispositivo que justo dispara otra cosa, que ya no es solamente el nivel técnico, tiene que ver con la experiencia de darle vida al sonido. Y yo siento que lo que vamos a oír hoy es la versión viva, digamos, ¿no? Que sería la versión milimétricamente trabajada, pero no solo eso, sino que esa precisión milimétrica nos da pie a que puede detonar esta otra versión que sería la versión de la potencia acústica, ¿no? Y yo siento que este cuarteto, pues ahora que lo vuelvo a escuchar, como que ya no le tenía tanto cariño, ¿no? Porque no lo escucho tanto, ya no lo reviso tanto, pero ahora lo he vuelto a revisar igual que ustedes en 4, ¿no? Como voy siguiendo y voy tratando de ser preciso y pidiendo las cosas con precisión. Entonces, de algún modo, es como si yo estudiara mi propia música de hace 10 años y además ahora soy más exigente y digamos, como no tendría misericordia con mi yo de hace 10 años, ¿no? Y me parece que estoy aprendiendo mucho ahora del Samuel Cedillo de hace 10 años, ¿no? Como que yo ahora veo hacia dónde iba la dirección y además me llena de satisfacción saber que el camino que he tomado es el camino que en aquel tiempo se perfilaba con estas piezas, que son más piezas más convencionales, digamos, ¿no? O sea, están escritas, van en fase, o sea, es una pieza clásica, digamos. Entonces yo siento que es un trabajo que ha sido bien valioso a nivel personal, a nivel formativo, y también la experiencia de volver a oír la pieza con otro cuarteto y además tener la oportunidad de trabajarla tanto tiempo, de manera tan precisa y de manera tan constante. Siento que se gana mucho y ganan ustedes y gano yo, gana la pieza y seguramente el público, bueno, ya veremos, pero debería ganar algo. Que un baño acústico de 10 minutos. Sin duda. Es una obra de gran complejidad técnica y que requiere mucha energía física y mental, diría yo, solo para descifrar la lectura, como estábamos hablando, requiere mucho esfuerzo, y pues físicamente llevarla a cabo también. ¿Qué intentas transmitir con esta pieza? Sonido, básicamente. O sea, lo que se transmite es sonido. Como intentar transmitir un discurso, digamos, como retórico, no. Pero lo que sí hay, o sea, lo que sí se puede exponer verbalmente, es que todo eso que comentas, podríamos un poco hacer una síntesis de los puntos anteriores y como que finalmente en ese momento, cuando yo hice esta pieza, ya tenía claro, aunque de manera un poco inconsciente, ahora lo tengo muy claro conscientemente, es que todos estos mecanismos ponen en sonido una situación acústica y una situación perceptual, pero no estoy hablando del público, estoy hablando del intérprete, es decir, pone al intérprete en una situación y le exige entrar en esa situación, que es técnica, teórica, gráfica, de poder correrlo en tiempo real y además en fase con los otros. Es decir, hay un montón de niveles de dominio técnico que deben ocurrir para que después ocurra la música. Entonces, yo siento que cuando yo oigo música y cuando yo hago música, o sea, cuando yo escribo música o diseño, como suelo tratar de ser muy exigente con lo que hago. Es decir, siempre puede ser que por eso me hayan puesto por ahí el título de compositor radical, ¿no? Yo todavía no sé qué significa realmente eso, pero quisiera hacer honor a eso. O sea, algún día yo quisiera realmente ser
alguien de la radicalidad, ¿no? Ahora no, seguramente puede ser muy criticable esa etiqueta, pero como yo, por lo menos en intención, sí tiendo a querer probar los límites en todo lo que puedo, ¿no? En mi pieza de máquina está eso, ese es un límite probado y lo probé yo. Es como nadie me puede decir, no, o sea, no funcionó. Es como, claro que sí, está puesto en sonido y está puesto en experiencia. Yo siento que en el caso de la pieza de Success es esto, y en general en mi música es así, es decir, así como yo tomo el reto y me exijo y trato de probar mis propios límites, anda, o sea, tú quieres hacer mi música, o sea, es como toma el reto y además no puede ser si no se le exige y si el intérprete no trata de poner todo de sí. Y de algún modo quisiera eso que sucediera en el público, si hay público, como, ¿quiere usted tener una experiencia acústica? Nada, ahí está, o sea, es como, todo esto debería relacionarse con algo que dije casi al principio de la charla, es como yo siento que mi interés como compositor desde hace mucho, que viene desde mi infancia, y que lo trato de transmitir a los intérpretes mediante el dispositivo y luego a los escuchas como público, es mediante la experiencia de escucha, cuando el individuo pone de su parte y presta atención al sonido, bajo ciertas condiciones acústicas dadas, el cuerpo puede reafirmar su vitalidad desde la experiencia del sonido. Y es algo en realidad muy simple, ¿no? Es decir, todo esto está hecho para que un individuo tenga en cuenta, ni siquiera es que no ocurra siempre estamos vitalmente escuchando, ¿no? Pero es más bien un dispositivo que le recuerda al individuo la importancia que implica escuchar y lo potente en términos de vitalidad que puede ser oír, y además oír algo que le llamamos música. Yo siento que si algún día tomo el estatus de compositor en toda su dignidad, para mí sería esto, ¿no? O sea, el compositor tiene la oportunidad mediante el sonido de regresar al individuo a la potencia vital de su escucha. Para concluir con esta charla, Samuel, queremos que nos comentes acerca de tu trabajo con la música tradicional. Eres un enamorado y defensor de esta música y has producido varios discos sobre ella. ¿Qué importancia tiene para ti la música tradicional? Toda la importancia que debe darse y debería dársele siempre. Así como al principio te comentaba que, bueno, yo soy un fascinado de la cultura griega, de la cultura latina, de la cultura védica, de la cultura china, que son o sea, son territorios gigantes, digamos, que además tienen un montón de más culturas. Lo mismo me pasa en mi país, es decir, como yo no trato de no discriminar en ese sentido, ¿no? Discrimino muchas cosas, porque pues, soy muy exigente en muchas cosas, pero no en este sentido, ¿no? Es decir, a mí me interesan muchas músicas y no solo la música occidental, digamos, ¿no? Porque aprendo mucho de ellas y he aprendido mucho de ellas y mucho de lo que he aprendido y mucho de lo que hago de mi música lo he aprendido, sí estudiando música occidental, digamos, en una escuela, pero luego también estudiando estas muchas otras diversas maneras de hacer música, que son otras muchas maneras de oír, que implican muchas otras maneras de construir universos geométrico-acústicos, digamos, ¿no? Es decir, diferentes estructuras de afinación, diferentes estructuras de fases rítmicas, de desfases rítmicas,
diferentes modos de concebir fuera de la idea de armonía, fuera de la idea de sincronía, fuera de la idea del canto bello o el bel canto, ¿no? Es decir, muchas otras músicas que utilizan la voz de muchas otras maneras, que utilizan geometrías en su organología que no tienen que ver con la simetría grecolatina, ¿no? Entonces aprendí que hay muchas maneras de geometrizar la música, que viene de muchas maneras de oír geométricamente. Esto no es nuevo, pero cuando yo lo entendí, para mí fue importante. Y también entendí con esto que es completamente absurda la idea del siglo XX occidental de decir que es música nueva, y de decir que es vanguardia, y de decir que es lo más puntero a nivel histórico, y de decir que en el siglo XX se descubrió la microtonalidad, y de decir que en el siglo XX se descubrió la polirritmia, no sé, el color, el timbre, la percusión. Es decir, me parece un pensamiento completamente estrecho, completamente impreciso, absurdo y además peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente, como regresando al inicio, que ya vamos a terminar, como comentabas, esta idea lineal de historia del arte, que es historia de la música, porque la historia de la música se suele enseñar como un anverso de la historia de las artes plásticas, es decir, como Grecia, Roma, qué sé yo, y así la música, ¿sabes? Y parecieran decirnos, o nos han contado la historia con mayúscula, como si fuera una sola, como si hubiera una sola música que no sé qué, y Gregorio el Magno, y que luego se aprendió a escribir. Bueno, hay escritura tibetana de hace miles de años, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se dice, señores, Gregorio el Magno, no sé qué, está increíble lo que se dice? O sea, la potencia que tomó la historia musical de tales naciones, que eran reinos, está bien, y la escritura occidental es increíble y nos fascina, y yo no tengo nada en contra del conocimiento ni en contra de ninguna escritura, pero no es cierto. Es una historia contada desde la mentira, pero es una mentira muy conveniente. ¿Por qué? Porque no es más que la versión acústica de la historia de una colonia, que nos dice que es la mejor música, que es la más valiosa, que es la más vanguardista, y en el siglo XX es así. Ya miles de años muchas músicas eran microtonales, y lo son y lo siguen siendo. Son polirrítmicas, con rítmicas complejas superpuestas, con tempos diferentes, con timbres brutalmente interesantes, masas brutalmente complejas, no sé, los cantos tibetanos, con toda la guturalidad y los timbres y los armónicos que despliegan. Es decir, eso apenas lo estamos oyendo en Chelsea y ahí en una sala de conciertos con el canto del Capricornio, que son increíbles, pero dices, bueno, eso lleva miles de años sonando por allá. Hay una ceguera eurocentrista, o hubo, que nos hace creer que ellos descubren nuevamente lo que ya no había sido descubierto. Y es una tontería, porque muchas músicas y muchas culturas lo han hecho así siempre y lo han seguido así siempre. Lo que yo entiendo ahora es que no ha sido más que la historia de una música, una sola, que ha tendido a constreñir, y que después, en el siglo XX, ciertamente volvió a abrir, ¿no? Lo cual está bien, y está bien conocer bien esa historia. Y yo escucho muy bien Stravinsky, y oigo muy bien Mahler, y conozco muy bien Xenakis. Como yo no diría, no, ya no escuchen Europa, ¿no? Ahora escuchen lo indio. Como yo no desconocería ni a unos ni a otros, y trato de aprender todo lo que puedo de todos, pero eso no quiere decir que no me dé cuenta que políticamente hay una historia
demasiado conveniente para contarnos que esta música se vale y las miles de otras no, ¿no? Y que esta es la vanguardista. Entonces lo que yo he aprendido es que la música nueva en realidad no es tan nueva, sino que hay una sociedad que envejeció hacia el siglo XIX con su música y que después hubo una revolución que la volvió a vitalizar y volvió a abrir hacia todos los campos posibles, afortunadamente. Y en ese sentido, el siglo XX europeo, llamemos así, con Rusia y luego Estados Unidos, pues es un siglo increíble y tiene músicas increíbles que aprendemos muchísimo de ellas y afortunadamente muchas de ellas también son escritas, pero no sé, para mí estudiar, no sé, Empty Words de Cage, que ahora me obsesiona, que esté escrito en un libro con fonemas, me parece tan potente a nivel gráfico y a nivel de propuesta de obra como estudiar, no sé, música de Leonardo de Lageman, que tiene otra grafía, ¿no? Pero lo mismo yendo a un pueblo indígena, michoacano, en medio de no sé dónde, donde no es un centro de potencia ni de nada, ¿no? O sea, no hay nada. Pero ahí viene algo que a mí me ha parecido muy importante que he aprendido viniendo a Europa, sobre todo. Es que ciertamente siguen pensando que son el centro de todo, incluida la música. Pero no solo eso, siguen pensando que son el centro político, de lengua, qué sé yo, de cultura. Como yo aprendí que el centro del mundo está donde uno tiene los pies parados. Desde que entendí eso y desde que aprendí eso, voy a un pueblo indígena y ahí es el centro del mundo y ahí aprendo. Y vengo a Europa y estoy aquí y aquí aprendo, y aquí paro los pies. No, de ningún modo les discriminaré a ellos ustedes por ser españoles y habernos invadido hace cuántos siglos. Los muertos están y lo que cuentan son los vivos. Y yo siento que para mí esa diferencia me ha hecho saber que puedo dialogar y escuchar, que es dialogar, desde donde estoy parado. Si estoy parado, no sé, en el festival más importante del mundo alemán, si estoy parado no sé, en mi casa, oyendo, tocando yo, o si estoy en medio de un pueblo que nadie consideraría el centro del mundo, porque, qué sé yo, pues están marginados, no hay escuelas, no hay drenaje, lo de siempre. Yo sigo sintiendo que ahí es el centro del mundo y que puedo aprender tanto leyendo Sócrates como dialogando con un viejo purépecha que tiene cosas importantes que decir. Nosotros aprendemos de ti, por eso estás aquí, aprenderemos con tu música esta noche y es un placer haberte tenido, conversar contigo, podríamos seguir horas y horas. Da para siempre. Da para mucho y como te decía, quitarnos esta idea occidentalizada que tenemos de toda la historia y por eso es importante dar voz a compositores y a pensadores como tú. Muchas gracias por acompañarnos y espero que esta noche la gente de Alicante disfrute de tu música. Gracias, pues aquí les esperamos. Gracias por todo y por invitar. Gracias, amor.